Buenas tardes a todos. Bueno, hemos estado teniendo estas conversaciones. Yo agradezco a la compañía que me ha invitado a acompañarlo y transmitir alguna información que me parece es parte de la obligación que tenemos los médicos y los especialistas en esta situación de emergencia que estamos viviendo y que tiene afectado a muchas personas y preocupado a muchos más todavía. Eh, yo no quiero repetirles mucha información que ustedes ya seguramente han ido teniendo a través de la prensa o de la comunicación de nuestras autoridades. También hay un documento interno de la compañía que a mí me parece que es muy claro, muy didáctico y que a los que no lo han hecho los invito a revisarlo porque está toda la información ahí contenida. Solo decirle, insistir de que estamos viviendo una situación de una pandemia mundial por un virus completamente nuevo, ante el cual somos todos potencialmente susceptibles, o sea, no hay nadie que tenga inmunidad previa, todos podemos infectarnos con este virus, eh, y que se ha expandido muy rápidamente en el mundo. Consideremos que primeros casos fueron reportados por China a comienzo, el día 31 de diciembre exactamente del 2019, y estamos a menos de 3 meses, ¿no es cierto? Y ya esto, ya no sé, las cifras de hoy día deben ir en los 350.000 casos, etcétera, en el mundo, y creciendo de forma exponencial. Así que esto realmente es un tema que nos tiene a todo el mundo preocupado. Ahora, la buena noticia dentro de todo es que sabemos que la gran mayoría de las personas que se infectan con este virus, que se adquiere por vía respiratoria, van a tener un cuadro más bien leve, autolimitado. Leve me refiero a que van a poder estar en sus casas, no van a tener complicaciones y se van a recuperar sin secuela. No quiero decir que no, por ser leve vaya a ser un cuadro que no los vaya a hacer sentirse mal. Seguramente las personas van a tener fiebre alta, van a estar decaídas, van a tener que estar en reposo, y un cuadro leve, pero también hay un porcentaje menor, que no es más allá del 15 al 20%, que puede tener un cuadro más serio, que puede requerir hospitalización, y cuadros más graves, ya críticos, no es más allá del 4 o 5%, que pueden requerir incluso apoyo de ventilación mecánica en unidades de cuidado intensivo. ¿Quiénes son los que más se complican? Son personas mayores, especialmente mayores de 70, 80 años, y personas que tienen enfermedades crónicas, tal como se ha señalado, de tipo cardiovascular, respiratoria, inmunodeprimido, etcétera. Eh, entonces, el esfuerzo que se ha hecho en el mundo en este momento, dado que esta enfermedad no tiene ni vacuna ni tratamiento específico, sino que tratamiento de apoyo y de sostén, ha sido tratar de disminuir los nuevos infectados, y por eso se han ido tomando estas medidas progresivas en nuestro país. En primer lugar, vigilar, testear, ¿no es cierto?, aislar a los contactos y a los infectados. También después, posteriormente, cierre de frontera, suprimir, interrumpir, ¿no es cierto?, y suspender las actividades educacionales, escolares y de educación superior, cierre de moles, centros comerciales, y ahora ya las medidas más extremas que estamos viviendo, especialmente aquí en la región metropolitana, pero también en algunas otras regiones, que ha sido de cuarentena total, que aquí en Santiago, en varias comunas, parte esta noche, y ya existen en otros lugares de Chile, y eso puede seguir ocurriendo en forma progresiva. Ahora, paralelamente con esto, hay servicios y organizaciones y compañías que tienen que seguir operando porque están proveyendo de recursos y de servicios que son indispensables para el funcionamiento del país y de todos nosotros. Desde luego, servicios básicos, ¿no es cierto? La atención de salud, donde estamos algunos de nosotros, que tiene que seguir caminando, la seguridad, ¿no es cierto? Y otras necesidades, como la compañía de ustedes, por ejemplo. Entonces, lo importante es que sigamos insistiendo especialmente a las personas que por diversas razones no pueden permanecer en su domicilio, es asegurarnos de tomar todas las medidas que disminuyan el riesgo de contagiarnos. Y ahí volver a insistir en lo que ustedes ya saben muy bien, el tema del lavado de manos frecuente, el tema de la distancia social, de la manera que como nos saludamos, ¿no es cierto? Y de que las personas con cuadros respiratorios agudos, ojalá no acudan a sus lugares de trabajo, avisen, consulten, ¿no es cierto? Y que las personas que hayan
tenido contacto directo con personas contagiadas digamos, guarden la cuarentena que ha sido señalada. Eso es en términos generales. La situación en que estamos en este momento, esto es una situación que está evolucionando día a día y nuestro país, nuestras autoridades están haciendo los máximos esfuerzos para al menos esta curva de crecimiento, aplanarla un poco y alargarla, ¿no es cierto? De tal manera que no tengamos un sobrecargo excesivo, un colapso en nuestros sistemas de atención. Así que ahora yo estoy disponible para las preguntas que ustedes quieran hacerme. Perfecto, doctor, muchas gracias. Sería bueno que a lo mejor se vayan acercando cada uno y pregunten, digamos, cosas que les inquietan del lugar de trabajo, de sus casas, abierto todas las que quieran, digamos. Hola, buenas tardes. Hola, doctor. Quiero preguntarle respecto a lo que usted decía, que estos se van a presentar de forma leve a un gran porcentaje. Eso va a depender del sistema en el que yo me encuentro en el momento. Quería que me explicara un poco, por favor. Claro, mire, como todas las cosas, uno va en estadística, personas individuales de otras, generales, personas jóvenes, menores de 65, 70 años, que sin enfermedades crónicas van a tener en la mayoría de los casos una enfermedad benigna autolimitada. Eso es lo que se ha visto y lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo ya en nuestro país, ya no es una estadística extranjera, es lo que estamos viendo en nuestro país y que ustedes están también apreciando. Si ustedes se fijan, los casos de fallecimientos que hemos tenido en nuestro país, para los más de 1000 casos que llevamos, son bien poquitos, son menos del 1%, así que incluso en nuestro país se ha dado una situación mejor que en otros lugares, pero obviamente que, claro, si tenemos miles y miles de casos, aunque sea un porcentaje bajo, pueden ser muchas personas las que tengan complicaciones, pero en términos generales, la gente más joven y sin enfermedades debilitantes, ¿no es cierto?, van a tener un curso benigno en la mayoría de los casos. Doctor, yo tengo una pregunta, Fabiola Núñez. Bueno, uno ve mucha información en redes sociales con respecto a las medidas que uno puede tomar para evitar contagio. A mí me gustaría saber un poco sobre algo que leí con respecto a que cuando uno sale de su casa por el motivo que sea y debe volver al regresar, sacarse la ropa, ojalá en la entrada de la casa, los zapatos dejarlos fuera, ducharse inmediatamente. Esas son medidas que ayudan para evitar también pensando en contagiar a la gente que está en nuestras casas, en nuestras familias. Bueno, mire, ahí esta es una pregunta que se ha hecho varias veces y que es muy importante clarificarla. A ver, una situación es, por ejemplo, el personal de salud, entre el cual me encuentro, ¿no es cierto? Y que si uno va a trabajar en un hospital, un servicio de urgencia, una unidad de paciente crítico, ¿no es cierto?, donde van a ver estas personas con esta infección, obviamente el riesgo de que la vestimenta, ¿no es cierto?, pueda quedar colonizada o contaminada con el virus y uno pueda llevarlo fuera del lugar de trabajo es importante y por lo tanto ahí se están tomando una serie de medidas. Otra cosa son personas que van a lugares de trabajo como usted, donde se supone no hay personas infectadas, porque cualquier persona que esté infectada o sintomática no debiera ir a trabajar. Entonces se supone que son lugares libres de infección. Entonces en estos lugares no es necesario tomar estas medidas, no es necesario estarse cambiando la ropa, salvo el cambio de ropa que ustedes tienen regular, que hhacen todos los días, ¿no es cierto?, en su trabajo rutinario, pero no hay una indicación especial. Sí, obviamente se está haciendo todo este procedimientos de aseo y limpieza de la superficie inanimada, frecuente, ¿no es cierto?, de los vehículos de transporte donde ustedes viajan, el propio personal, pero no me parece a mí que uno tenga que tener medidas extremas, ¿no es cierto?, cuando llega a la casa respecto a la vestimenta, a los zapatos, a la necesidad de ducha inmediatamente. Como digo, ahí ya es una decisión personal, pero no una indicación general para las personas que no están directamente en la atención de pacientes, donde sí existe un riesgo potencial que eso ocurra. Bien, está habilitado.
Vale, Pero ¿se pueden acercar al micrófono, por favor? Si se puede acercar al micrófono, por favor. la pregunta va con respecto a la sala de operaciones que tenemos acá. ¿Se colga, cierto? Sí, sí. Ya, tiene que ver con el ambiente, ya, temperatura y sistema de ventilación que tengamos aquí en nuestra sala. Ya, Sí. así que nos puede afectar de alguna forma eso. Sí, a ver, la recomendación es que las personas guarden distancia social. Yo insisto, estamos hablando de personas que están asintomáticas y sanas, que no están infectadas. Otra cosa es que uno tenga contacto con una persona con infección, digamos, y ahí las medidas son distintas, pero personas que se entiende que están asintomáticas y sin infección, es una recomendación general de mantener la distancia social, que es de 1 metro o más, ¿no es cierto? Mantener la superficie con aseo frecuente, lavado de manos frecuente o higienización con alcohol gel, y la ventilación apropiada que debiera tener cualquier lugar de trabajo o de habitación, ¿no es cierto? Y ahí yo desconozco la situación específica de cada lugar, pero me imagino que todos tienen una ventilación y un recambio de aire suficiente como en cualquier lugar de trabajo. No se requiere nada más que eso, ¿no es cierto?, para, insisto, lugares de trabajo donde no hay personas con infección activa. Esto se va de la mano con respecto al uso de mascarilla igual. Claro, la indicación es que en lugares como los que ustedes están no es necesario utilizar mascarilla porque se están manteniendo la distancia que corresponde e insisto, ninguno de ustedes está con infección activa, si no, no debería estar en el lugar de trabajo. Mascarilla. La otra consulta, con respecto a la gente que es diabética, ¿ya? No se escucha bien, no se escucha bien. Sí. ¿Se escucha, no es cierto? Sí, sí. Ya con respecto a la gente que es diabética, tienes una pregunta aquí. ¿Ya? ¿Qué cuidado debe tener esa persona si, no sé, afuera o acá adentro llegar a tener algún contagio? Meramente un tema de cuarentena, no venir al trabajo, ¿ya? Pero, ¿qué tan riesgoso puede ser para él? Los pacientes, las personas con diabetes, al igual que aquellos que tienen otras causas de inmunosupresión o los mayores de 65 años, debiera privilegiarse que se mantengan en sus hogares y eso entiendo ha sido la política que ha aplicado la compañía en este caso. Los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de complicarse si adquieren la infección. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, Sí. Humberto Valenzuela por acá de Planta Laja. Muy bien, adelante. Una consulta. Se habla mucho por ahí que en caso de adquirir esta enfermedad se producen daños pulmonares. Eso creo que no es verdad, pero me gustaría escuchar su respuesta. Mire, hay una serie de complicaciones que pueden ocurrir en los casos más graves y de hecho la causa de por qué algunas personas pueden fallecer es porque hacen una neumonía grave bilateral que puede llevar a una insuficiencia respiratoria grave y que requiera ventilación mecánica, etc. Cualquier persona que sufre una neumonía grave de cualquier causa de este virus, otros virus, o bacterias, ¿no es cierto?, puede quedar eventualmente con secuelas pulmonares, pero eso ya depende de caso a caso. No es que en este caso todos queden con secuelas pulmonares, eso todavía, como le digo, está en investigación porque tenemos poco tiempo de observación de la gente que ha sobrevivido, pero como en cualquier neumonía grave pueden quedar secuelas pulmonares. Hay otro Ok, tema muchas gracias. que se ha escuchado y que seguramente lo han escuchado ustedes, que muchas personas tienen problemas del olfato, que pierden el olfato, y eso se ha estado describiendo cada vez más. Probablemente esto sea una situación transitoria, como en muchas infecciones virales respiratorias. Cuando usted tiene un resfrío fuerte, muchas veces quedan con problemas del olfato por un tiempo y después eso se pasa. Aquí está pasando lo mismo, no sabemos si esto va a ser permanente o transitorio, lo más probable es que es transitorio, pero todo eso, como le digo, lo vamos a ir pudiendo conocer en los próximos tiempos, porque, como le insisto, llevamos solamente menos de 3 meses que estamos teniendo esta enfermedad. Okay. Doctor Boris Valdés, una consulta frente a la eventual escasez de alcohol gel u otro desinfectante específico para nuestros hogares, por ejemplo.
generar alguna mezcla de partes de cloro por partes de agua ayudan a proteger superficie, a limpiar o eventualmente pulverizarnos en partes del cuerpo como las manos? A ver, aquí yo quiero separar dos cosas. Uno es el lavado de mano. El lavado de mano, el más efectivo es con agua y jabón, cualquier tipo de jabón, ¿ah? Y que sea por lo menos de 20 segundos o más y prolijo. Eso es suficiente. Si además tenemos acceso a alcohol gel, ¿no es cierto? Podemos utilizarlo, pero el alcohol gel tiene que aplicarse siempre sobre manos limpias. Si las manos están sucias, deben primero lavarse con agua y jabón. Eso sigue siendo lo primero, con cualquier tipo de jabón, ¿ah? Otra cosa es el aseo de las superficies. El aseo de las superficies se puede hacer con soluciones de agua y cloro, ¿no es cierto? En general 0,5%, un litro de agua, un par de cucharadas de cloro, ¿no es cierto? Con eso se puede hacer aseo en la superficie en cualquier hogar de Chile. Ok, gracias. Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Buenas tardes, sí. Leonel Vargas, sí, dos consultas básicas para poder que todos tengamos el mismo entendimiento. Cuando una persona se infecta, se habla que tiene que hacer una cuarentena de 14 días. ¿Ya? Primero consulta, ¿por qué no 13? ¿Por qué no 16? ¿Por qué no 20 días? Perdón, ¿se puede acercar un poquito más al micrófono, por favor? ¿Se puede acercar un poquito más al micrófono? ¿Ya? ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ahí sí, ya. Le estaba consultando con una persona que se infecta, ¿no es cierto?, con el coronavirus. Y se indica que tiene que hacer una cuarentena, una aislación por 14 días. La primera consulta es ¿por qué no 13? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? ¿Ah? Y segunda consulta, después que termina su cuarentena, ¿cuáles son los pasos siguientes que tiene que dar? A ver, hay dos casos. Uno es la persona que está infectada y la otra fue contacto, pero que no está infectada. El que está infectado va a tener un reposo que probablemente va a ser más allá de 14, entre que se recupere y deje de contagiar, ¿no es cierto? En general, probablemente entre 3 a 4 semanas. Eso lo va a el médico, ¿ah? En el caso de las personas que solo tuvieron contacto, los 14 días es porque el 14 normal de incubación, o sea, si puede pasar hasta 14 días hasta que desarrolle los síntomas de la persona por 14 días para que si es que de este medio no vaya a contagiar a otras personas. Pudiera ser un poquito más largo el periodo de incubación, etcétera, pero en general lo normal es que sería entre 2 a 14. La mayoría de las personas cuando se infectan, cuando se contagian, antes de la semana. Así que en suma, personas que tuvieron la enfermedad en general van a estar mínimo 2 semanas, pero lo más probable es 2 semanas en reposo y en su casa. Los que fueron solo contacto, 14 días. Me presento Carlos Sandoval. Me disculpo porque fue que lo pasó a silenciar. Pero yendo ya a la pregunta, me gustaría saber cómo afecta el caso de la carga vírica o el grado de exposición que uno tiene. ¿Por qué lo pregunto? Porque si bien yo estoy en mi casa, mi esposa es enfermera y trabaja actualmente están ahí bastantes. Entonces, finalmente, estar expuesto al momento de la criticidad de la expresión de los síntomas. Bueno, su esposa evidentemente pacientes que pueden tener esta infección, pero para el personal de salud, protocolo muy estricto de utilización de los que denominan elementos de protección personal, que ella lo debe conocer muy bien porque cada centro tiene su protocolo. Si ella cumple con el protocolo estrictamente, no debiera tener ningún riesgo, ¿no es cierto?, de adquirir el virus. Pero obviamente, yo también estoy atendiendo a algunos pacientes más expuestos, pero por eso tenemos que ser muy estrictos en la utilización de estos elementos de protección personal y todo el protocolo que existe al respecto en cada centro, que por lo demás es un protocolo universal para todo el personal de salud en Chile. Ya, vale, muchas gracias. Doctor, Paula León por acá. Sí. Quiero consultar respecto a los nuevos síntomas que se han escuchado últimamente. Tenemos claro el tema de fiebre, tos seca, dolor muscular, pero hemos escuchado también, ¿cierto?, en las redes sociales respecto al tema de nuevos síntomas. Para evitar confusión, no sé si nos puedes aclarar eso. Claro, como señalaba,
se ha hablado del tema de la disminución del olfato, y eso está, efectivamente ocurre. No sabemos si es transitorio o permanente, pero es uno de los síntomas que puede aparecer tempranamente. Pero quiero aclarar que las personas que presentan la infección bien demostrada, en algún momento van a tener todo decaimiento, van a tener tos, van a tener fiebre. Al comienzo podrían no tenerla, pero todos van a llegar a tener estos síntomas. O sea, alguien que solamente tiene un poquito de romadizo, tiene un poquito de dolor de garganta, eso no es COVID-19, esto es un cuadro intenso, que la persona se siente mal, decaída. Además, algún porcentaje que anda por ahí, por el 10%, pueden tener síntomas digestivos, diarrea, vómito, y que también pueden a veces partir con estos síntomas, pero en general después va a aparecer el cuadro respiratorio. Y bueno, hay otra serie de cosas de menor frecuencia, pero yo diría que lo esencial es que y lo que debe preocuparnos y debe motivar consulta es cuando la persona tiene síntomas respiratorios y especialmente dificultad respiratoria, porque esas son las personas que se pueden complicar y esas son las personas obviamente que tienen que consultar. Doctor, consulta, bueno, hoy día hay un plan de vacunación, siento, de la antiinfluenza, y hay mucha gente que tiene la duda de si es que hay una posibilidad de que ambas enfermedades estén en el momento, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, todos los años tenemos influenza y otros virus respiratorios, y de hecho, antes de que partiera el reporte de estos primeros casos por COVID-19, ya el gobierno, el Ministerio de Salud había decidido adelantar la campaña de vacunación este año. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte se dio más intensa que en años anteriores, hubo muchos más casos, y por eso se había decidido adelantar, y eso vino bien en este momento en que estamos con este otro virus, porque si llegamos a tener los dos virus circulando en forma intensa puede ser muy complicado diferenciar en primer lugar de qué se trata, y además los dos pueden infectar simultáneamente a una persona y eso podría ser bastante más grave. Así que la recomendación es que todas las personas en los grupos de riesgo, nuevamente, si no lo han hecho, vayan a vacunarse, y que el resto de las personas que no están en los grupos de riesgo, si tienen acceso a la vacuna, y ahí ya desconozco las políticas de cada compañía, empresa, etcétera, también la reciban, pero obviamente los que tienen más riesgo, complicaciones, son los llamados grupos de riesgo, mayores de 65 años, mujeres embarazadas en cualquier trimestre, niños hasta los 10 años, personas con enfermedades crónicas. ¿Aló? ¿Sí? Hola, doctor. Mayerly de nuevo por acá. Doctor, ¿qué pasa si hay un contagiado, por ejemplo, en un área como la nuestra? ¿Cuál sería la mejor, en este caso, condición que se debiera generar? Bueno, el protocolo que ustedes tienen es bastante claro al respecto. Si se detecta un caso, ¿no es cierto?, se tiene que identificar rápidamente a las personas que fueron en contacto directo, que estuvieron trabajando con él, que estuvieron en la misma lugar de trabajo, ¿no es cierto?, y ellos se tienen que ir a cuarentena o consultar si están con síntomas respiratorios. El plan de aseo frecuente de la unidad y todo eso, eso se debería estar haciendo con o sin personas infectadas, y obviamente se va a tener que extremar las medidas. Otra cosa es que se identifiquen dos o más personas en una unidad determinada, ¿no es cierto?, donde eventualmente, como la necesidad de enviar a cuarentena a muchas más personas, ahí tiene que evaluarse en cada caso si esa unidad deja de operar unos días o no, pero eso ya es una definición de la compañía. Pero como les digo, el protocolo que ustedes tienen y que yo conozco es muy claro y está perfectamente alineado con las directrices de la Autoridad Sanitaria y de la Organización Mundial de la Salud. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, Sí. Raúl Centelaja. Sí. Bueno. En China se hizo un test de ambulatorio del coronavirus. ¿Por qué en Chile no se ha hecho? Mire, hay que diferenciar las cosas. Lo que existe actualmente para diagnosticar la enfermedad es un test en donde se toma una muestra, un hisopado nasofaringio por la nariz, ¿no es cierto?,
y se detecta la presencia del virus por técnicas moleculares rápidas que se tienen en algunas horas. Eso es el test estándar para detectar que alguien está infectado. Los otros que están saliendo una serie de test para tratar de apurar los tiempos, han salido por ahí, usted ha visto en la prensa, unos test sanguíneos para ver anticuerpos contra el virus, pero eso no está validado que sirvan para confirmar la infección. Entonces, por ahora, hay que seguir con los test que están disponibles, que se están haciendo en laboratorios autorizados, que ya no es solo el Instituto de Salud Pública, sino que una serie de laboratorios privados, donde, y de hecho incluso entiendo ahora que se limitó hasta el costo que pueden tener, lo cual me parece muy bien. Entonces, el test para confirmar si alguien está infectado es el test por la nariz, muestra nasal, que como les digo, con las técnicas actuales en algunas horas se puede tener el resultado. No está indicado que nadie que esté sin síntomas se tome el test. Eso es solo para los que tienen síntomas respiratorios. Doctor. Sí. Perdón, doctor, una consulta. Habla Rodrigo Matamala. Una persona que aún no tiene síntomas, pero que sí, o sea, que está contagiada, pero aún no tiene síntomas, ¿puede ser portador y contagiar a otra persona? Bueno, esa es una muy buena pregunta y todavía no tiene una respuesta definitiva. En otras infecciones virales, las personas infectadas pueden empezar a infectar a otros aún antes de tener síntomas, 1 o 2 días. Aquí no está claro que eso sea así. Se sabe que el momento de empezar a contagiar claramente es cuando la persona ya está con síntomas, digamos que sean síntomas menores, pero eventualmente podría empezar a hacerlo un poco antes. Así es que, como les digo, por eso que la política es que alguien, y la recomendación es que alguien se detecta un caso y todos los que estuvieron en contacto los días previos, ¿no es cierto?, con él, van a cuarentena. Doctor, mi pregunta va enfocada con respecto a los medidores de temperatura digitales que hoy día se están implementando. ¿Es confiable? Hoy día me gustaría que aclarara a lo mejor la temperatura que debiera estar registrando. Hemos escuchado que a veces la temperatura se registra en 32, 33. ¿Eso debiera haber algún problema quizás con esos medidores en algún caso? ¿Cuál sería una temperatura normal, entre comillas, para aclarar? Gracias. Bueno, mire, esto de andar detectando temperatura, a mí personalmente nunca me ha convencido mucho. Me ha tocado entrar a varios lugares, incluso algunos de los que trabajo, y que me toman a mí la temperatura con el aparato, y la verdad es que no sé cuán importante sea, porque en primer lugar uno puede estar con los cuadros y no tener fiebre, o estar bajo efecto de antipirético, ¿no es cierto? La temperatura corporal normal se considera que es hasta 37 grados. Sobre eso ya es un aumento de temperatura. Ahora, fiebre en general se considera sobre 37,8, sobre 38 grados. Pero yo diría que lo más importante es que más que la temperatura que nos tomen, es cómo se siente la persona. Si una persona está con dolores musculares, decaída, con tos, con o sin fiebre, puede tener esta infección y debe avisar, debe reportar esto y debe consultar, más allá que le tomen la temperatura. Ahora, si yo llego a algún lugar y no tengo ninguna molestia y me encuentro que estoy con 37,2, eso no tiene ninguna importancia tampoco. Así que yo creo que el conjunto de cosas, y ahí mucho más importante es la persona, ¿no es cierto?, que la responsabilidad que tiene personal cada uno de nosotros en reportar si está con estos síntomas. Doctor, no sé si me escucha. Liliana Escobar de acá de Laja. Me preguntan por acá, una persona que ha tenido neumonitis, ¿ya? O neumonía, ¿con ese historial los síntomas para el COVID cambian o son los mismos? Bueno, el haber tenido neumonía no afecta en más o en menos. La neumonía es una enfermedad aguda, digamos que luego de tratamiento se recupera y en general no deja ninguna secuela, así que uno puede presentarse un cuadro igual. Otra cosa es alguna persona que tenga secuelas pulmonares de algún problema previo, de una tuberculosis antigua o de alguna operación pulmonar, etcétera. Claro, si llega a tener esto puede tener un cuadro más grave, pero no va a afectar el cuadro clínico probablemente tal como se va a presentar. Insisto, el que tiene problemas pulmonares crónicos puede tener un curso más grave. Perfecto, muchas gracias. De nada. Sí. ¿Aló? Sí.
Doctor, aquí José Sáez de Planta Laja. Mi consulta es, ¿qué es de efectivo que el gigante asiático China encontró la vacuna para el COVID-19? No, no existe todavía vacuna ni tratamiento disponible. Hay algunos medicamentos que se están utilizando que pueden ayudar, pero no hay ninguno específico contra el virus. Se está trabajando intensamente en el desarrollo de vacunas, no solo China, Estados Unidos y varios países de Europa. Mucha investigación en este momento y seguramente vamos a tener novedades dentro de algunos meses, pero para desarrollar una vacuna seriamente y una vacuna confiable, no puede ser antes de 10, 12 meses, 14 meses, digamos. Eso es lo que se demora en desarrollar una. Así que todas las cosas que ustedes puedan escuchar son bien rumores nomás, pero no hay nada que pueda, digamos, que se pueda acelerar los tiempos, porque yo participaba en muchos estudios de desarrollo de vacunas, ¿no es cierto? Y estudios mundiales, ¿no es cierto? Y hay tiempos que no se pueden acortar. Así que todavía no hay vacuna, pero va a haber pronto. Eso sí que yo tengo confianza. Bueno, vamos a tener, perdón, Francisco Ruiz Tagle, vamos a tener espacio para hacer 3 preguntas más para que se organicen ahí. Yo tengo una pregunta. Sí. Acá, Sergio Chandía. Doctor, consulta, ¿cuál es el tema con respecto a la ingesta de ibuprofeno? A veces la gente empieza con dolores musculares y tiende a tomar ibuprofeno y hay casos en Italia que es perjudicial para el COVID-19. Mire, lo del ibuprofeno es una información que apareció porque el ministro de Salud de Francia dijo que el ibuprofeno, las personas que consumían ibuprofeno podían tener un cuadro más grave, pero eso no está confirmado. De hecho, las organizaciones médicas y la Organización Mundial de Salud han señalado que no hay evidencia científica suficiente para decir que es perjudicial. No está demostrado eso. Pero sí lo que hay que decir es que en principio cuando alguien tiene fiebre o dolores musculares o al cuerpo, lo que debiera utilizar en primera línea es el paracetamol, no usar antiinflamatorio. Pero en algunos casos puede ser necesario antiinflamatorio y podrían utilizarse. No hay, como le digo, una certeza de que sea perjudicial. Lo que sí tiene riesgo y puede ser perjudicial es usar corticoides para personas que no lo están tomando en forma regular por indicación médica. Eso sí que puede perjudicar la respuesta porque eso sí que baja las defensas. Doctor, Rosita Medina por acá. Sí. Mire, primero que nada le quiero agradecer su tiempo por atender nuestras consultas. Mire, yo estoy en casa haciendo todas las recomendaciones, ¿cierto?, que nos han dado de higiene y todos los cuidados que nosotros tenemos que tener para el cuidado, ¿cierto?, de nosotros y de las personas que están alrededor nuestro. Yo personalmente estoy con personas adultas mayores que están sobre los 80, 85 años. Y por supuesto que estoy cuidando principalmente también por ellos, porque ellos es, digamos, de la población que es más vulnerable. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de algunos síntomas que se puedan presentar en ellos? Bueno, ¿Hay una mire, sistematología para ellos en particular? son los mismos que en el resto de la población. Cualquier persona que comience con tos, con dificultad respiratoria, con o sin fiebre, podría tener este virus y en ese caso debe ser llevar a consultar, especialmente en casos de adultos mayores con otras enfermedades. Ahora, por eso es importante que todos adultos permanezcan en su domicilio, no salgan y que nadie con cuadro respiratorio se acerque a ellos, ¿no es cierto?, para no contagiarlos. Vamos a tener espacio, perdón, Alex, vamos a tener espacio para una pregunta más por el tiempo. Lo que sí, ¿no es cierto?, va a quedar abierto para que los que tengan más preguntas puedan mandar un correo, ¿no es cierto?, a Rodrigo Hetz o a Pilar, digamos, o al área de personas, digamos, para que nosotros podamos resolver y hacerle más preguntas al doctor. Entonces vamos a dejar espacio para una pregunta más, por favor. Alguien que no haya preguntado antes. Doctor, Alex Herrera por acá. Sí. Buenas tardes, disculpe, se ha comentado mucho sobre la curva, aplanar la curva. Hay muchas plataformas donde podemos simular, incluso nosotros mismos manejar datos. Según su opinión, las medidas que se han tomado van en buen camino para poder aplanar la curva y, de hecho, se va a presentar un pic en algún momento. ¿Cuándo sería este pic y cuál es el alcance de este pic de la curva que se ha simulado hasta el momento? Mire, cualquier opinión que le pudiera dar es completamente aventurada y yo prefiero no hacerlo porque no lo sé realmente.
Lo que sí sé es que todos los esfuerzos que hagamos para reducir el número de casos o el crecimiento que tiene esto son necesarios, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Yo lo único que espero no llegar a una situación como la que está viviendo Italia o España en este momento, pero como ustedes han visto también, y ahí también he tenido participación por otros lados, ¿no es cierto?, el país se está preparando para ello. Esto de preparar lugares, no solo hospitales, sino que otros lugares para poder recibir personas, si la sobrecarga es mucho, es algo necesario. Ojalá que nos quedemos con el espacio de riesgo desocupado y no tengamos que llenarlo de personas, ojalá. Pero si es necesario, ya lo tenemos listo, ¿no es cierto? Y estamos preparándonos todos para ello, personal de salud, etcétera. Así que, respondiendo a su pregunta, no lo sé cuándo pueda ocurrir el pic. Mientras más tarde, mejor. Y todas estas medidas son todas necesarias y la responsabilidad es de cada uno de nosotros, más allá de lo que pueda indicarnos la autoridad. Perfecto, Carlos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna última pregunta que quiera hacerme, por ejemplo, a mí? Ok, bueno, les quiero dar las gracias a todos por su participación, una gracia especial también al doctor que nos acompañó hoy día y desde luego invitarlos, ¿no es cierto?, a que hagan las preguntas que estimen necesarias, las hagan por correo, ¿no es cierto?, se las hagan llegar a la área de personas, por favor. Muchas gracias, les deseo que estén muy bien, ánimo y bueno, ya pasaremos este momento de dificultad. Un abrazo para todos. Adiós, hasta luego. Un abrazo fuerte. Gracias. Mucho ánimo. Gracias. Gracias, doctor. Un abrazo, gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Chao, gracias, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Adiós. Ahí, respuesta, gracias.